Hermanos, buenas noches. Siempre es un gusto y un privilegio estar acá, tener la oportunidad de compartir algunos principios y verdades que el Señor nos ha revelado en este caminar. Tenemos un enemigo grande esta noche que se llama el sueño y el cansancio. Pero vamos a estar 30 minuticos, 36 minuticos, si me dan permiso. 37. Nada, vamos a hacer ahí, colocar unos principios de ánimo, de visión, de direccionamiento de la obra. No es una palabra inspirativa para nada. Lo que queremos es repasar los principios que rigen la obra del Señor y alinear nuestra mente, nuestro corazón con estos principios. Así que voy a procurar estar muy concreto con esto. La naturaleza real de nuestra comunión santa está en la comunión que el Padre quiere tener con nosotros. Es una comunión de amor, es una relación la que nos invita a Él. Él no es un Padre lejano, ni es un Padre castigador. Es tan precioso que Él mismo bajó por nosotros para enseñarnos un camino nuevo, para abrirnos las puertas, para tener una relación estrecha con Él. Y cuando percibimos este amor, pues ya no nos queremos alejar de Él. Si alguno quisiera alejarse, lo que yo pienso es que no lo ha conocido. Porque el que conoce semejante Padre y semejante amor, nunca más quiere alejarse de Él. Esta experiencia que llevamos como discípulos nos ha permitido experimentar a nuestro Padre en cada situación. Ahora nosotros experimentamos situaciones bien difíciles, como ha sido estos últimos tiempos y este último año. Situaciones de mucha alegría, de mucho gozo. Pero independiente de la situación de alegría o de tristeza, Dios sigue estando allí y fiel. Él nos sustenta, Él nos alimenta, Él nos espera y es tan precioso que siempre nos cobija. A este Señor quiero hablar un poco acerca de lo que Él hace, de lo que Él hizo. La relación de Jesús como modelo de vida se basa en una intensa comunión con su papá. Jesucristo no era conocido como Jesús en el reino de los cielos. Jesucristo era conocido como el Logos de Dios, el verbo eterno, la palabra creadora. Hace poco estuvimos hablando con un hombre que tiene un fundamento científico, pero que tiene conflictos con la creación. Y le mostramos cómo la fundación del universo tiene los patrones de la fundación de los átomos. De cómo la estructura del universo se parece a la estructura de la célula y cómo el Señor utilizó un mismo patrón inspirativo para hacer todo lo creado. ¿Cómo negarlo? ¿Cómo voltear los ojos si Él es evidente en cada cosa creada? Nosotros mismos somos creación suya, solo que quedamos deformados por el pecado, pero nos hizo a su imagen y semejanza. Cuando el Verbo eterno renunció a esta posición, descendió y se tornó hombre, se volvió criatura, se redujo. Pero como hombre manifestó una gracia y una gloria que impactó a toda una generación de esa época hasta el día de hoy. Cuando Jesucristo estuvo como hombre, sostuvo una relación con su Padre basado en hacer su voluntad. Esto es algo que debemos aprender de Jesús como modelo. Jesucristo basaba su relación en hacer todo lo que le agradaba a su Padre. ¿Y mi comida? Mi comida es hacer la voluntad del que me envió. ¿Y mi vida? ¿Y mi vida es mi papá? ¿Y mi sustento? Mi sustento es mi Padre.
Toda la relación de Jesús con su papá estaba basada en querer hacer la voluntad de Él, hacer lo que le agradaba. Y nosotros debemos fundar nuestra relación en hacer lo que al Padre le agrada. Segundo, Jesucristo tuvo una relación con sus discípulos y con las personas. Tuvo una relación horizontal. Él se redujo como nosotros y vivió lo que nosotros vivimos. Sufrió la pérdida, sufrió la infidelidad y sufrió la negación. También hambres, ayunos, dolores, sueño. Tenía hambre, tenía sed. Vivió realmente como un ser humano. Pero miren esto, y es un secreto que fue muy precioso al mirarlo. La relación de Jesús con sus apóstoles y con las personas estaba relacionado con el Espíritu. ¿Sí? Esto no trae nada nuevo. Mira, la relación de Jesús no era carnal. Cuando Él hablaba, no hablaba por cuenta suya, sino que hablaba lo que el Espíritu le decía. Y lo que oí de mi Padre, se los he dado a conocer. Y mi papá me habla y yo les cuento. Y lo que me dice Él es lo que yo traigo. Jesús reducido a la posición de hombre, sujetándose y obedeciendo a lo que el Padre le decía. Sujetándose a lo que el Espíritu Santo le indicaba. Esta relación del Padre, del Espíritu Santo, a la cual Jesucristo se sujetó. Y fue muy importante entender esto, porque nuestras relaciones, hermanos, están basados en nuestra vida espiritual. Yo los exhorto a renunciar a nuestras relaciones carnales, porque cuando nos relacionamos con mi esposa, con mis hijos, soy muy carnal. Y en la vida carnal sale mi pensamiento, mis deducciones, mis tristezas, mis cansancios. Pero el Señor me llama a tener una relación espiritual. Aquí encontré cómo era de marcante esta relación para Jesús con el resto de personas. Si me acompañan, ahí está en Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. Lucas capítulo 3, versículo 21 y 22. ¿Tenemos? Voy a leer. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, hay una palabra clave ahí. Y orando, el cielo se abrió. Y descendió el Espíritu Santo sobre él, en forma corporal, como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. La visita del Espíritu Santo no empezó acá. El Espíritu Santo se manifestaba desde la antigüedad de una forma impresionante. Ya, el Espíritu de Dios, el ángel de Dios, la persona de Dios, visitando la humanidad, trayendo su voluntad, queriendo tener comunión con el pueblo. Pero hubo una visita increíble de parte de Dios hacia María. Y dice que María fue llena del Espíritu Santo y concibió. La concepción de Jesús fue hecha por esta acción espiritual. Nada carnal, sabemos nosotros. Pues la concepción de Jesús fue 100% santa.
100% espiritual. Y tan milagrosa que empezó a desarrollarse en el vientre de María. Ahora Jesús nace, el Dios eterno hecho criatura. Miren esto, el Dios eterno hecho criatura sujetándose a una de sus criaturas. Y la Escritura dice que Jesús se sujetó a sus padres, ¿en qué? En todo. Dios sujetándose a una criatura. No podría hacerlo si no fuera por la vida espiritual de él. Obedeciendo a María, sujetándose a José, mostrando y aprendiendo obediencia, porque en el cielo Él es el todo, Él no requería obedecer. Ahora como criatura precisaba aprender la obediencia y desarrollarla. Es increíble que el Padre, en la persona de Jesús, se sujetara a una persona como yo, a una mujer como María. Aún más, ahí en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, el versículo 16 y al 19. Esta palabra es marcante acerca de la obra de Jesús y su dependencia del Padre. Y que esto es lo que nos hereda a nosotros. Estamos hablando acerca de Jesucristo como modelo. Modelo en la relación del Padre, modelo en la relación con sus apóstoles. Lucas 4, 16 al 19. ¿Puedo leer? Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el rollo, el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Dice así: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Esto lo hacía en el Espíritu Santo. Esto lo hacía en su relación con el Padre. Él reconocía que el Espíritu estaba sobre él. Y a causa de esta relación, él venía a colocar los cimientos de la familia de Dios, la fundación de la obra de Dios en la tierra y el plan de rescate para la humanidad. Jesucristo actuaba con un poder increíble. Este poder era el que le llevaba a hacer todas las manifestaciones, pero no por su voluntad, sino él hacía lo que el Padre le decía. Jesucristo, además de tener poder, tenía autoridad, porque él hablaba lo que vivía. Él decía lo que escuchaba de su Padre, y esto era lo que transmitía. De manera que Jesucristo estableció un plan de trabajo para la vida de sus discípulos. Fundó una iglesia con cualidades espirituales, como él mismo decía: el Espíritu está sobre mí. Las cualidades espirituales son principios absolutos de la obra de Dios, los cuales, hermanos, no podemos volver relativos. El principio es para sujetarse en amor, y los métodos para desarrollar la iglesia también son espirituales, porque están basados en principios. Así que voy a mencionar los principios que el Señor establece para que nosotros podamos revisar. Y esto es el evangelio que predicamos. El propósito eterno de Dios no es la salvación del hombre.
La salvación del hombre es la necesidad de restauración debido a que el hombre se dañó. Como el hombre se tornó inservible para Dios, fue necesario un plan de rescate, un plan de restauración. A esto es lo que le llamamos salvación. Pero una vez salvos, estamos otra vez introducidos en el plan eterno de Dios. Por eso Pablo dice, yo siendo salvo, ahora me dispongo hacia la meta, hacia el trabajo. Si nosotros pensamos que la salvación es el propósito de Dios en mi vida, quedamos cortos con todo el plan divino, porque Él quiere que hagamos parte de su familia. La familia es una relación, es una unidad. Veo muchas familias acá, cuidando a sus hijos, verificando si ya comieron. Allí se cayó uno, se preocupa el otro, poniendo atención aquí y allá. Esto es una relación y Dios quiere tener una familia de muchos hijos parecidos a Él. Cuando somos salvos de la condenación, el Señor ahora espera que crezcamos hasta la estatura de Él. Esto es ser discípulo. Nosotros, más que ser cristianos, somos discípulos. Más que ser creyentes, somos discípulos, porque tenemos un patrón de aprendizaje y tenemos una meta. Jesucristo fue el primer hombre rescatado en esto, porque Él mismo se hizo hombre para rescatar una raza humana, una raza que hiciera parte de una familia santa. Y en esto los incluyó a nosotros. Y los que están aquí, que no han sido incluidos, tenemos que dar la buena noticia, que Dios quiere que ustedes hagan parte de su familia. Porque Él los pensó antes de la fundación del mundo, para que fuesen uno solo, conforme a su Hijo Jesús. Este propósito eterno abre el panorama de una vida increíble, porque es un caminar en donde Él interviene en todos los aspectos de mi vida. Si yo hacía así, ahora voy a hacer acá. Si yo negociaba así, ahora yo voy a preguntar acá. Si yo amaba así, ahora voy a amar acá. Entonces, todos los aspectos de mi vida, mi pensamiento, las decisiones, la transparencia, van a ser dirigidas por un nuevo espíritu, el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor que está sobre mí y que ahora me manda a hacer el bien, a rescatar a los oprimidos, a devolver la vista, a sanar a los enfermos, a levantar a los muertos. Porque todo hombre está muerto delante de Dios. Hermanos, Jesucristo colocó un principio absoluto y este principio es el propósito eterno de Dios. Él vino a contarnos lo que su papá le contó, lo que Él le dijo desde antes de la fundación del mundo, cuando estaban juntos haciendo todo el plan. Si quieren tomar nota, este propósito eterno lo encuentran en Romanos 8, 28 y 29. No tenemos la intención de revisar la cita bíblica ahora mismo. Segundo, Jesucristo se tornó nuestro único punto de referencia. En esto llevamos varios meses trabajando en la iglesia. Jesucristo es mi único punto de referencia, porque Él hizo, vivió y enseñó todo lo que su Padre le dijo. Y nosotros hacemos, vivimos y enseñamos todo lo que Jesucristo nos dice. Ahí queda simplificada la obra.
¿Dónde volvemos relativo el principio? Cuando yo, teniendo una relación con mi hermano, con mi esposa, con mi hijo, con mis hermanos de la iglesia, pierdo el punto de vista de Jesús. Hay situaciones que nos miden, mala cara, una mala posición, una mala palabra, que me desanima y que me saca y que ya no quiero estar. Hermano, perdió su punto de referencia, porque su punto de referencia no es su esposa, a ella la tiene que amar hasta la muerte, pero su referencia es Jesús. Porque su hermano habló algo o comentó algo, hermano, ya no está en el espíritu, está en la carne, porque nuestro único punto de referencia es Jesús. A pesar de que lo maltrataron, lo vituperaron, lo rechazaron, lo negaron, Jesucristo no apartó su vista de su Padre. No cambió su amor por nosotros. Jesucristo tan precioso siempre va a ser nuestro modelo de vida. A Él es el que tenemos que escuchar y hacer. Si alguien quiere tomar la cita bíblica, está en Mateo 17, 1 al 5. Mateo 17, 1 al 5, Hebreos 1, del 1 al 3. Tercero, Hebreos 1, del 1 al 3. Nuestra única fuente de información es la Biblia, la palabra de Dios. Pero de la palabra de Dios, nuestro centro de información es la palabra apostólica, la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Porque la doctrina de los apóstoles fue lo que ellos escucharon, hicieron y enseñaron de Jesús. Porque Jesús escuchó, hizo y enseñó todo lo que su Padre le dijo. Todo lo que su Padre le decía, Jesús lo enseñaba. Y esto fue lo que sus apóstoles aprendieron. Y esto fue lo que enseñaron. Y nosotros también. La doctrina de los apóstoles son todos los principios que mis hermanos requieren para colocar derecha las sendas. El camino del discípulo es atender el consejo y aplicarlo. Tomar el consejo, vivirlo. Y una vez lo viva y lo viva, usted se torna maestro y lo enseña. Esta es la forma como se hacen discípulos por todas las generaciones. No podemos romper este principio. Es un principio absoluto de la obra. Cuando nosotros cuestionamos el principio, estamos rompiéndolo y estamos apartándonos del Espíritu Santo. La cita bíblica, si quieren anotarla, Gálatas 4, 8 al 11. Un poquito más de paciencia. Cuarto punto. Primero, ¿cuál es? Para que se despierten mis hermanos. Propósito eterno de Dios. Segundo principio. Jesús, nuestro único punto de referencia. Tercer principio. La doctrina de los apóstoles, nuestro punto de información. Cuarto, la orden que Jesús nos da es que hagamos discípulos. ¿De dónde? De todas las naciones. Miren, hermanos, este principio no se puede negociar. Se puede negociar en su mente, pero Dios no lo cambia. Usted puede pensar que no tiene la capacitación, que tiene vergüenza, que no tiene la elocuencia, pero el Señor le manda a usted, como discípulo suyo, que le cuente esto a otros. Hacer discípulos es la tarea más desafiante que puede tener un ser humano en la tierra.
Hacer discípulos es reunir la familia, el propósito eterno de Dios, y con esto adorar al Padre. Por esto lo dice muy bien Juan, cuando dicen, y dará un fruto, y un fruto que permanezca, y en estos adorarás a mi Padre. En esto será glorificado mi Padre, en que lleves fruto, fruto que permanezca. La obra de hacer discípulos no es una obra carnal, es una obra espiritual, pero que Dios utilizó seres humanos para una obra espiritual. La iglesia es una institución espiritual, pero formada por hombres carnales. Él es el que nos introduce para mandarnos a contarle a otros las buenas noticias de restitución y el propósito eterno. No podemos hacer discípulos como nos parece. Jesucristo es el modelo de cómo lo hacía. Y recorría todas las aldeas haciendo el bien, predicando el evangelio del reino, echando fuera demonios, imponiendo las manos, sanando. Jesucristo no solamente sanaba y hacía cosas milagrosas, esto era lo que menos quería presentar, esto lo hacía para testimonio de quién era Él. Pero lo que más hacía el Señor era hablar del reino de su papá, contar los secretos de un reino que estaba oculto para nosotros por causa del pecado. Contarnos cosas increíbles de lo que Él vive en la relación con su Padre, en el reino de los cielos. Jesucristo experimentaba un gozo al saber que aquella persona podía abrir su corazón, experimentar esta invitación y someterse a Él. ¿Cómo no someterse a un Padre tan bueno que quiere toda una vida buena para nosotros? Jesucristo no solamente predicaba el evangelio, sino cuidaba de sus discípulos. Por eso hacer discípulos no es solamente hablar y que alguien se convierta, sino es colaborar para cuidar esta nueva vida. Predicar para hacer discípulos. Colaborar en el cuidado de los hijos de Dios. Los que tienen hijos deben saber que esta es nuestra tarea principal. La cita bíblica que respalda este principio está en Mateo 28, 18 al 20. Una más. La única predicación que hace discípulos es la predicación del evangelio del reino. No hay dos evangelios, hay un solo evangelio. El evangelio que el Señor Jesucristo es un evangelio de amor, de salvación, de rescate, pero también de renuncia y de negación, de tomar la cruz, de morir. Es un evangelio de arrepentimiento para morir y nacer de nuevo. Es un evangelio extremadamente exigente porque nos pide todo, hasta nuestra vida. Ahí estos días hablando con mi hermano César, me sentía muy edificado al poder examinar y responder si yo ciertamente morí y nací de nuevo. Porque si una persona no ha nacido de nuevo, no puede experimentar la obra del Espíritu Santo. Y a pesar de que está en un ambiente, vive en forma carnal. La ausencia del desarrollo del rol en el matrimonio, del cuidado de la mujer, de la sujeción de ella, del respeto a su marido,
de la falta del cuidado del marido hacia ella. Son evidencias de que hay un problema en el nacimiento. Y ahí yo entiendo un poco más el cuidado y la severidad de esto. Cada uno de nosotros debe examinar si realmente nació de nuevo. Hay un solo nacimiento, hay un solo bautismo para perdón de pecados. Es un evangelio exigente porque es una puerta angosta y son pocos los que la hallan. Nosotros no queremos engañar a nadie. No queremos predicar un evangelio de ofertas, porque el Señor lo que nos mandó fue renunciar, a negarnos. Y esto no gusta, hermanos. El Señor no le prometió que usted iba a estar sin enfermedad. No le prometió que no iba a tener problemas. Esto es mentira. El Señor le prometió que iba a estar con usted en los problemas, en la enfermedad, en la victoria, en la salud. Lo que sí prometió es que iba a estar con usted y además prometió que iba a ser completa la obra. Déjese moldear, déjese dirigir de Jesús y Él va a hacer la obra completa. Este evangelio no lo podemos cambiar ni queremos cambiarlo, pues fue el evangelio que convirtió nuestra vida y que definió claramente la entrada al reino. Mateo 24:14, es la cita bíblica que es. Perdón que tuve una laguna mental ahí. Mateo 24:14, habla acerca de eso. Y la última, son más, pero estas son las fundamentales. La estrategia de Dios para cumplir su propósito eterno es el servicio a los santos. ¿Cuál es la estrategia que Dios da para edificar su iglesia y construirla? Ahí a veces tenemos un poco de conflicto para entender acerca de las estructuras. Pero sí hay una estructura. Dios coloca una forma y esta forma, este aparente método está basado en principios espirituales. El servicio a los santos es la estrategia que Dios da para desarrollar toda la obra que les acabo de decir. Pero hermanos, no se confunda, no está solamente en relación con decir que yo atiendo a mi hermano y le sirvo cuando él tiene necesidad o si tiene hambre. Esto está muy bueno, es más, esto nos manda a hacer el Señor naturalmente a todos. Como sacerdotes del reino de Dios, el Señor nos manda a tener una serie de relaciones por medio de las cuales podemos servirnos y edificarnos. Primero, Él nos manda a establecer relaciones de amor por medio de coyunturas y ligamentos. Las coyunturas y ligamentos es la estructura que Dios da para darle firmeza y resistencia a su cuerpo, al cuerpo de Cristo, donde usted está involucrado. Estas coyunturas son relaciones fuertes de amistad, de compañerismo y de discipulado, en donde mi relación no se basa en el ejercicio de la autoridad, sino en el deseo de someterme, en el deseo de ser direccionado. No se aplica la autoridad por sí misma, sino porque yo tengo el deseo de sujetarme. Este es el principio de la relación. Jesucristo se sometió, se sujetó, se humilló. Y entonces, a causa de esto, fue exaltado hasta lo sumo. Y se le dio todo poder y toda gloria.
fue colocado por encima de toda potestad y reinado, por causa de que se humilló y se sujetó y se sometió. Qué bueno sería encontrar en la profundidad de nuestro corazón este deseo. Yo debo ser un discípulo que está sujeto, que tiene una relación, que tiene un compañero, que tiene un discipulador, al cual yo puedo presentar mi vida, presentar mis cuentas, estar en luz. Estar en luz no es confesarle a Dios, Él ya lo sabe. Estar en luz es confesar mi vida con mi hermano y exponerme a esto. Confesaos unos a otros vuestros pecados y la sangre de Cristo los limpiará. Esta es la vida real del cuerpo. La nutrición de estas coyunturas es como la sangre que recorre todo el cuerpo. Ella no tiene diferencia por el corazón ni por el pulmón. Para la sangre no hay diferencia entre una pierna y un dedo. Sencillamente ella lleva toda la vida de oxígeno a todas las partes del cuerpo. En el cuerpo de Cristo, esta sangre es el Espíritu Santo y Él penetra y va y escudriña y llega hasta la punta del dedo, que soy yo. Allá da vida, allá restaura, allá sana, allá alerta también cuando hay algo extraño. Si alguno de mis hermanos queda amputado, pues este dedo se va a morir. Va a perder la irrigación espiritual, la irrigación de sangre. Este es el fundamento de las coyunturas y ligamentos por medio del cual desarrollo mi servicio en el cuerpo de Dios. Y es un gran privilegio ser parte de este cuerpo, el cual el Señor me permite servir. También puedo servir siendo testigo de mi Maestro, porque ahora Él quiere que yo haga parte de su equipo de salvación, de restauración, hasta que lleguemos a la estatura. Estas coyunturas y ligamentos son espirituales, hermanos. Si usted tiene una relación de discipulado o una relación de compañerismo que está enferma, es porque entró en una vida carnal y tiene que regresar, tiene que arrepentirse, tiene que tener una relación espiritual. La cabeza de todo esto es Jesús, nuestro ejemplo y nuestra motivación. A Él toda la gloria, toda la honra, por haber venido, haber fundado, colocado los fundamentos mejor del cuerpo de Cristo, de una iglesia santa. Ustedes, hermanos, hacen parte de un plan, de un desafío muy grande, en donde el Señor los quiere enviar con todo su poder a rescatar a los que están perdidos, conformar la familia de Dios y glorificar al Padre. Que el Señor nos encuentre con este corazón, con este ardor. Que cuando venga nos encuentre sufriendo el dolor por la restauración, trayendo a los muertos espirituales, a los ciegos espirituales y a los sordos a predicar el año agradable del Señor. La gloria es para el Señor. Amén.